Gracias, Alvarito. Aquí hemos llegado a nuestro segmento de recomendaciones médicas y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante. Ponga mucha atención porque yo sé que muchos padecen de migraña y es precisamente este tema el que vamos a abordar con el doctor Francisco Méndez. Es un tema común, muchas personas sufren de migraña y a veces lo ven de manera natural, podríamos decir, pero hay que estar alerta siempre. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Karen. Como lo decía, es un tema bastante común en la población nicaragüense. Aproximadamente del 10 al 20% de la población padece de esta enfermedad que tiene muchas causas y se caracteriza por un dolor de cabeza intenso en la mitad de la cabeza y es tipo pulsátil. Sentís como unas pulsaciones, a veces como hormigueo, hay debilidad general. Te molesta la luz, te molesta el ruido y hay náuseas y vómitos. Doctor, ¿y a partir de qué edad las personas empiezan a sufrir migraña? Porque están los dolores de cabeza, ¿verdad? Pero cuando ya son más intensos, podríamos decir que pasan al nivel de migraña. La migraña es un tipo de dolor de cabeza que no tiene edad de inicio. Sí predomina en el sexo femenino y dependiendo de los factores de riesgo que tengas, pues va a ser más frecuente. Generalmente es un dolor que va a durar de poca hora, entre 4 horas hasta 72 si no tomas tratamiento. Y puede ser una o varias veces al mes y sumado a esto, a como te decía, los factores de riesgo. En primer lugar, el tipo de alimentos que estás consumiendo, el consumir chocolate, el alcohol, el tabaquismo, algunos tipos de carne ahumada, entonces esto te va a predisponer. Y hoy en día uno de los factores de riesgo muy importante es el estrés laboral, el estrés en el colegio, en tu casa. Sí, doctor, sí, precisamente como usted dice, muchas personas por el estrés, la migraña podríamos decir que, o el estrés desencadena en migraña y entonces a veces lo vemos de manera normal. Pero también yo he conocido casos de personas que sufren de migraña y desencadena incluso en tumores, entonces podría ser un síntoma inicial. Es por ello que le digo de que es bien importante también estar en alerta porque a veces lo dejamos pasar como una simple migraña y podría no tratarse de una simple migraña. Muy importante eso que estás diciendo porque la población debe estar clara de que no todo dolor de cabeza es migraña. El médico es el único capacitado para diagnosticarlo y como vos lo decías, esto puede estar asociado a un sinnúmero de patologías. No existe un examen específico que te pueda decir yo te voy a mandar para saber si es o no migraña. Además que es un síntoma, algo que el paciente refiere, no lo podemos medir en intensidad. Y cuando mandamos una tomografía o una resonancia magnética, que son los exámenes que no se mandan de rutina porque son caros, pero son los que nos van a decir, como estabas refiriendo, alguna causa sistémica. Es decir, como te afecta el sistema nervioso central, vas a estar pensando en alguna tumoración, algún quiste, incluso enfermedades tipo meningitis, que son infecciones bacterianas. Entonces, solo con ese tipo de exámenes podemos determinar la causa. Pero lo más importante es la prevención. Hay algo bastante llamativo que en algunas personas se presenta, que es la migraña con aura. El aura es una afectación ya de la sensibilidad que te va a provocar. Puede estar un poco antes, a veces unos 20 minutos antes de que se te desencadene el dolor. Incluso durante el inicio del dolor vas a tener síntomas. Además del dolor de cabeza, vas a mirar como chispas, vas a tener algunos puntos ciegos y lo recomendado es de que el paciente, cuando reconozca esta sintomatología del aura, trate de estar en un lugar con poco ruido, sin luz si es posible, descansar. Y fíjate que hay una técnica bastante efectiva que es presionando la base del dedo pulgar entre el pulgar y el índice, haciendo dígito presión, y eso te va a disminuir o quitar el dolor. De aquí dicen de que es cierto, pero también, doctor, hay personas que se automedican. Digamos, tengo migraña, voy a tomarme X pastillas y tal vez deberían de acudir al médico. Lo ideal siempre, y estamos insistiendo en la no automedicación, el médico es el único capacitado para prescribir el tratamiento adecuado. Para la migraña, el tipo de analgésico que vamos a recomendar es acetaminofén e ibuprofén. Se venden sin receta médica, pero es mejor que lo prescriba el médico. Hay unas combinaciones de medicamentos, ergotamina con cafeína, que son bastante efectivas también.
Doctor, y como decía usted, es bastante común en la población. ¿Y por qué afecta más a las mujeres, podríamos decir? Fíjate que ya está determinado eso genéticamente y en algunos casos porque está asociado a algunos factores de riesgo, porque se ha visto que en nuestro país la población que tiene mayor sobrepeso u obesidad son las mujeres, las que están más sometidas a estrés y son las que presentan algún tipo ya de alteración a nivel neurológico, alguna patología de base. Doctor, ¿podríamos decir que la migraña es una patología crónica o tiene cura? La migraña es algo crónico, pero que vos lo podés controlar. Vos podés estar mucho tiempo, incluso pasar, una vez diagnosticada, pasar meses o años sin que te dé la sintomatología. Vos misma lo vas a controlar, disminuyendo tu peso o evitando la obesidad, haciendo un poco de ejercicio físico, evitando fumar, tomar licor y algunos alimentos que ya habíamos mencionado. Esas son las recomendaciones entonces para las personas. Así es, y otros tips importantes que son sencillos de realizar cuando te empieza el dolor de cabeza, además de estar en un lugar bien tranquilo, no expuesto a luz y a sonidos muy fuertes, ponerte una compresa de hielo en la cabeza para que esto provoque vasodilatación y te comience a disminuir el dolor. Y también usar lentes oscuros. Hay un tipo de lentes que son para dormir. Sí. Entonces eso Los es recomendado. antifaz. Los antifaz. Y sobre todo evitar el estrés, que es algo muy común en nuestro Podríamos medio. decir que esa es la principal causa, el estrés, que desencadena la migraña. Así es. Hay que estar relajado. Al mal tiempo, buena cara siempre, doctor. Gracias por todas estas recomendaciones. ¿Puede comentarnos cómo podemos contactarlos, dónde está ubicado, los horarios de atención? Sí, yo trabajo en el Hospital Bolonia de Cermeza, somos vecinos por aquí. Somos vecinos. Y también atiendo en mi casa, en Masaya, y a domicilio también si me necesitan. Y mi número de teléfono es el 88 15 34 66. Gracias, doctor, por todas estas recomendaciones. De esta manera nosotros nos vamos a trasladar con Olman y Carlita, que ya están listos para continuar con más aquí en Primera Hora de